a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela y por supuesto sobre sus aliados, los aliados de Nicolás Maduro, no los de Venezuela, de la Venezuela de los venezolanos, y eso lo queremos aclarar porque en estos momentos el régimen de Nicolás Maduro tiene muchos aliados igual que ellos, en su gran mayoría unos criminales que están en el poder gracias a sus apoyos. En este programa vamos a discutir también esas elecciones. Cuando hablamos de esas elecciones es porque las tenemos que tomar porque no son realmente elecciones, a pesar de que hay mucha gente que dice que sí son elecciones, en el fondo no lo son. Son tal vez un mecanismo para relegitimar a Nicolás Maduro en el poder, o es un mecanismo de lavado de cara, es decir, es como una especie de lavamanos gigante en el que van a meter la mano muchos, y muchos son empresas de todo tipo, ONGs, etcétera, y también gobiernos, porque aquí está el asunto. Hemos visto, y le quiero poner en pantalla, la inteligencia de Estados Unidos da por hecho el fraude de Maduro en las elecciones. Eso lo está diciendo el ABC de Madrid y hablo para el algoritmo de YouTube. La inteligencia de Estados Unidos da por hecho el fraude de Maduro en las elecciones. Dicen entonces que está claro para ellos no solamente la gravedad del problema en Venezuela, sino también la perpetuidad. Escuchen la palabra perpetuación del poder. ¿Qué significa eso? Que Maduro se va a quedar ahí porque, entre otras cosas, la reforma a la ley en Venezuela permite una reelección constante hasta que estos sujetos se mueran y venga otro, que ojalá y no vaya a ser el hijo de Maduro, Nicolásito Maduro Guerra, porque ahí sí es verdad que pasamos 2 o 3 siglos con este asunto. Pero vamos a invitar a esta hora, y quiero saludar a la gente que nos está viendo desde España, desde Distrito TV, un gran saludo, al igual que todos los miembros de nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube y en Rumble. Por supuesto, a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Bienvenidos nuestros invitados, Adriana Vigilanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mabel, por estar pendiente siempre de pedir nuestra opinión. Y Guillermo Salas, que nos atiende desde España, desde Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, Mabel. Hola, Adriana, ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien. Encantada de verte también. Vamos a conversar en la primera parte sobre esta exclusiva, que no es tan exclusiva, de ABC, en la que se señala que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que resumen en un informe que se presenta anualmente por parte de la Casa Blanca, ya tienen claro, es decir, ellos aceptaron que Nicolás Maduro no solamente va a ser un fraude, sino que se va a quedar allí de manera perpetua. Esto es escandaloso porque en paralelo ha sido engañada toda la gente que recuerdan ese tratado, ese acuerdo de Barbados. Recuerden la gente de la oposición o de los que dicen que son oposición. Ellos estaban hablando de unas elecciones libres y transparentes, pero aquí ustedes dos han señalado los mecanismos que existen en el sistema electoral para que sea una elección transparente o no, y en el caso de Venezuela no lo es. Vamos a darle la palabra primero a Adriana Vigilanza y luego nos vamos con Guillermo. Adelante, Adriana. Bueno, Mabel, dentro de la tragedia que es para nosotros volver a hablar de este tema, yo, para hacerle la cosa menos fastidiosa a la gente o menos dramática, les voy a echar un chiste porque yo siempre le digo a Guillermo, ¿no? Hay una película que se llama Don't Look Up, no sé si la viste, ¿ok? Que es de 2 científicos que descubren que va a venir un asteroide y se va a estrellar contra la Tierra, y le quedan algo así como 3 meses a la Tierra, y ellos como loquitos pegando gritos por todos lados diciendo que el asterisco se va a caer contra la Tierra, y nadie les hace caso, y son así, una pareja, es un científico y una muchacha científica, ¿no? Y de paso, entonces a ella la llevan para los programas de televisión, el científico de lo más, que es Guillermo, de lo más decente y muy tranquilo, y la mujer la llamaban The Yelling Lady, que me identifico yo, la gritona, la escandalosa, y bueno, yo le digo, Guillermo, eso somos tú y yo con el tema fraude electoral en Venezuela. O sea, desde que lo estamos denunciando nosotros, en toda cuanta plataforma y entrevistas nos ha sido posible,
porque también fuese, como siempre repito, también fuimos censurados en Venezuela muchísimos años. El tema a lo mejor para la gente que milita en partidos, y de hecho eso su vida era demasiado duro de afrontar, porque entonces si tú dices que hay fraude, dirán ellos, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida si yo lo que soy es candidato eterno? Ahí tienes a Manuel Rosales, a Enrique Capriles, o sea, ellos nunca quisieron entender el problemón de Venezuela, que no era un problema de tipo electoral, no lo fue nunca, desde el primer momento, desde que Chávez, y como bien lo explicó aquí Guillermo, en muchas, me lo ha explicado a mí, y me hizo al abogado ir a investigar ese tema, el tema de la Asamblea Constituyente del año 99, que ya tenía un fraude electoral, porque fue por fraude electoral que pudo ser copada con la fuerza del oficialismo, donde aunque la oposición sacó el 40% de los votos, solo tuvo 6 representantes de 135. Ya eso fue un fraude. Este chavismo se ha construido fraude sobre fraude sobre fraude y nadie lo quería llamar así. Ahorita los algoritmos nos quieren censurar si usamos esa palabra. Ya nosotros estamos acostumbrados. En Venezuela se hablaba, ¿te acuerdas, Guillermo? De triquiñuelas, ventajismo, cualquier cosa menos fraude. Entonces, bueno, ya nos, como dice Maybor también, que le he escuchado que venimos del futuro. Maybor, creo que fue la primera que te lo escuché. Después ya lo ha repetido mucha gente, pero yo creo que a la primera que yo le oí decir eso fue a Maybor. Y sí, venimos del futuro. Es una cosa increíble porque hay tanta resistencia en entender esto. O sea, que lo diga la inteligencia de Estados Unidos es casi cómico. No es cómico porque como nunca lo reconocían, entonces como bien has dicho tú también, cuando estábamos conversando antes de entrar en el programa, bueno, al menos ya lo están diciendo que es un gran logro, porque nunca querían afrontar esa realidad, parecía que estábamos en estado de negación todo el mundo. Entonces, bueno, es lamentable por ese lado, es afortunado por el otro, porque por lo menos pareciera que no van a reconocer los resultados de esa cosa, que como tú dices, de esa parodia, de ese teatro que va a estar montado por el oficialismo. Fíjate, es tan teatro que deciden la fecha del día de la elección según el cumpleaños del comandante eterno, el 28 de julio. Dime tú si eso no ya te demuestra que es un teatro. Otra cosa, como digo siempre, el fraude empezó desde que no permiten a María Corina inscribirse o desde que la inhabilitaron, incluso por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, perdón. Eso ya es un fraude, porque entonces el tirano escoge con quién se va a medir. Y sobre esto, muchas fuerzas de los Estados Unidos nos tenían contra la pared. Uno aceptó apoyar a María Corina Machado, con esto termino y le dejo para que Guillermo haga sus reflexiones, porque yo veía venir este escenario y no lo podíamos parar los ciudadanos, era imposible. Toda la comunidad internacional, bueno, básicamente la que está sacrificando a Venezuela, que son Noruega y los Estados Unidos, nos encauzaron por un camino electoral viciado desde hace siglos, porque estamos denunciándolo y hay libros y hemos escrito de todo y hemos hecho presentaciones en todas partes hasta del mundo, porque hasta para Brasil fuimos a parar una vez. O sea, nosotros no es que no hemos hablado, es que no nos quieren oír, como la película Don't Look Up, es exactamente lo mismo. Entonces, sabiendo... Voy hacia arriba que viene un fraude. Exacto, te va a caer. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo decía, como no lo podemos evitar, porque imagínate tú, 2 personas o 4 personas o 5 personas o poquita gente que no tenemos poder político, tratando de parar al Reino de Noruega y a los Estados Unidos de América en su apreciación de cómo se va a manejar el cobre, eso era prácticamente imposible. Entonces dije, bueno, hay una candidata en la que tengo mucha más fe que en cualquiera de los otros, porque es que mi escenario era, ya venimos con una elección donde el candidato va a ser Manuel Rosales o el conde del Guácharo, y entonces se relegitima Maduro y se va a relegitimar, porque eso sí que no van a decir que hubo fraude, eso van a decir, cónchale, por 5 votos no ganamos. La próxima vez sí ganamos, porque en eso es que nos tenían en Venezuela, ¿no? Entonces yo dije, hay que apostar a María Corina, y María Corina consiguió algo maravilloso que yo nunca pensé que se iba a conseguir, y yo lo repito porque, bueno, así como hay que ver el vaso medio lleno, es que votamos en una elección sin CNE, que para mí esa es la gloria, sin máquinas, con papelito y sin plan república. Y fue muy cívica, muy ordenada, yo no vi escándalo en ninguna clase. Y por supuesto, como era de esperarse, el 93% de las personas le dieron el voto a María Corina, que es como decir, le quitaron toda legitimidad tanto al régimen como a la falsa oposición. Entonces, ¿qué está más claro que el agua? Que en Venezuela siempre ha habido fraude desde hace años.
Porque fíjate, si no esa votación de 93%, ¿cómo se justifica? Eso fue una locura que nos dio a todos, de la noche a la mañana. No, eso venía contenido ahí y no se podía ver reflejado porque estábamos contando votos con máquinas donde no había posibilidad alguna de la auditoría ciudadana y estábamos atrapados con un plan república que son los militares, amenazando a las mesas, a los testigos, etcétera, etcétera, y con un CNE que ponía las reglas, así como puso la regla de cuándo vamos a votar, el 28 de julio, aunque, para que lo sepa la gente que nos está oyendo, la Constitución de Venezuela tiene una fecha, que es el 10 de enero para la toma de posesión de un nuevo gobierno, de manera que la tradición había dicho siempre que las elecciones presidenciales son o en noviembre o en diciembre, normalmente en diciembre, pero estos hacen lo que les da la gana y entonces van a haber 6 meses de un presidente electo que todavía no toma posesión porque no se le ha acabado el otro periodo. Bueno, un disparate más de ellos porque hacen lo que les da la gana. Y hacen lo que les da la gana con la comunidad internacional. Por eso es eso de la inteligencia, entre comillas. Sí, que yo creo están desinformados la inteligencia de la desinteligencia. Pero hay dos cosas. Uno, el año 2018, Maduro se escogió en mayo. ¿Ok? Esa es una. Número dos, tú estás usando pretéritos, Adriana. Pretérito, fue, ¿qué tal? No, estamos en presente y en futuro. El CNE es tramposo, el CNE responde al régimen y responderá al régimen. El CNE tiene un padrón electoral alterado y lo tendrá alterado hasta tanto y cuanto el chavismo perpetuo, como dicen los de inteligencia de Estados Unidos, se le dé la gana de quedarse allí. Es decir, todo está preparado, estuvo preparado, el verbo en pretérito en el presente y estará, porque no hay mecanismo para poderlo cambiar. ¿O hay un mecanismo para poderlo cambiar, Guillermo? Adelante. El único mecanismo que puedo medio ver, yo entrever, es que empezar a destapar la verdad y que todo el mundo conozca la verdad. Porque en esto yo creo que ha sido muy astuto el régimen desde el comienzo. Ellos han engañado, o sea, han conseguido, ellos han creado dentro de las filas de la oposición, sobre todo, un grupo que se ha dedicado a mantener mal informado a la misma oposición venezolana y a todos los grupos en el exterior, a todos los que podrían hacer algo en el exterior, dándole una información totalmente errada y totalmente sesgada, y incluso algunos o por estupidez o por malicias ha sido así ya por 2 décadas. Esta información que le han vendido a toda la opinión pública mundial es que Chávez no era un dictador, que eso era un autoritarismo competitivo, que en Venezuela las elecciones eran competitivas, y bueno, todo de la oposición venezolana de buena fe y la de mala fe, todas las instituciones, los organismos internacionales actuaban en base a la información que recibían. Y esa información la creó muy poquitos grupos, y muchos de ellos pegados incluso a Teodoro Pekov, que fueron los que manejaron toda esa narrativa de que en Venezuela no había fraude, que las maquinitas que habían puesto Jorge Rodríguez eran perfectas. Más aún, el que tocaba las máquinas que había puesto Jorge Rodríguez para las elecciones, el que la criticaba, entonces ese grupo le caía diciéndole que eran agentes del G2 cubano. O sea, que cosa tan absurda. O sea, ellos asumían la defensa del sistema de votación que había impuesto Jorge Rodríguez, que había roto todas las normas y todas las cosas, incluso las máquinas que había puesto para que los venezolanos dejáramos de contar los votos. O sea, Jorge Rodríguez nos puso unas máquinas para que nosotros no nos molestásemos en contar los votos, sino que sus maquinitas nos lo iban a contar. Y el que hablara contra eso, entonces todos los crucificaban, como nos crucificaron a Adriana y a mí, nos segregaban de todos los medios de comunicación, no se podía hablar de ese tema, no se podía mencionar la palabra fraude. Tanto es así que 3 programas con Nitu Pérez Osuna que se hicieron, en el que hubo gente de Data metida en el tema del fraude electoral, los 3 fueron prohibidos por la directiva de Globovisión. En Unión Radio, que era la otro gran medio venezolano en el que se hablaba de la oposición, también estábamos prohibidas nuestras entradas, y sí, entonces se mantenía todo este sistema y
se le apoyaba, o sea, se le defendía, se le encubría la palabra y se mantenía engañado a todo el público y a todo el público, a la opinión pública, y se mantenía a la oposición dentro de una estrategia totalmente errada que partía de unos supuestos errados. En otras palabras, eso lo podemos ver como que hubo un grupo que decidió que a la oposición venezolana, que a los venezolanos no iban a dar un remedio que ellos sabían que no servía. Es como si tuvieras una enfermedad muy grave, entonces un grupo te dice, no, mira, lo que tú tienes se te cura con una semana de antibióticos y aspirina, cuando saben que eso es falso de toda falsedad. Entonces, año tras año nos administran el mismo remedio, el mismo remedio, el mismo remedio, el mismo remedio, y llevamos casi, no sé, 25 años aguantando ese remedio sin que sirva, y otra vez tampoco va a servir, porque se parten de un supuesto errado que las elecciones en Venezuela son competitivas. No, señores. En Venezuela existe una tiranía, y una tiranía que ha usado la tecnología para perpetuarse en el poder, porque los tiranos no están allí para salir después de 4 años. Los tiranos quieren poder total, absoluto e ilimitado en el tiempo. Y en eso han sido muy astutos, no solo haciendo ellos, sino haciendo que la oposición venezolana y sus voceros ante los organismos internacionales den informaciones totalmente erradas sobre lo que está pasando en Venezuela. Entonces, todas las estrategias para salir del régimen se han construido en base a ese supuesto falso, y por eso hemos fracasado tan estrepitosamente y por tanto tiempo. Adriana, me voy contigo porque lo que dice Guillermo está muy claro y hay dos cosas que quiero que hables, que te refieras en el próximo punto. Uno es que Maduro, cubriendo todas las expectativas de la narrativa, de que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que también esto está todo maltrecho, es primarias, o en cualquier partido para escoger el candidato hay primarias, y la oposición escogió a María Corina en las primarias. Ellos salieron, que hicieron unas primarias y que votaron 4 millones de personas del PSUV y designaron a Nicolás Maduro como candidato presidencial. ¡Wow! También por ahí estaban hablando que de esos había 10 millones de votos, según ellos, en el referéndum del Esequibo. Entonces, o perdió Maduro 6 millones de votos o eran los 6 millones de votos que le van a dar a la oposición. Nadie sabe. Porque como en Venezuela nadie sabe nada, porque todo es oscuro y opaco, pues esto es muy importante. Y lo otro es que te quiero leer unas declaraciones que dio Manuel Rosales, a quien todo el mundo está señalando de ser el posible candidato a la presidencia por la oposición. Y dijo que su posición y la de su partido, Un Nuevo Tiempo, es la de plegarse a las decisiones de la plataforma unitaria. Explicó que la táctica sobre qué hacer ante las postulaciones de candidatos el 21 de marzo no está clara, pero no considera que se deba anunciar cuál será esa estrategia a seguir. Pero destacó que su partido, su tarjeta, están a la orden para cualquier cosa que se requiera y por supuesto que él también. Es decir, él te está ofreciendo como candidato, pero hay que esperar porque el 21 de marzo vence el calendario del régimen. Adelante. Sí, bueno, esta situación es bien difícil en el sentido siguiente, para mí no lo sería el tema de un candidato sustituto, porque eso echa por tierra todo el esfuerzo que hemos hecho en tener por fin algo de legítimo en ese proceso amañado desde una vez más, y el peor y el más grave vicio, que no te permitan escoger tu candidato y que te entuben hasta que logren un candidato que ellos creen que es derrotable o simplemente con el que van a negociar, porque eso es lo que viene pasando en Venezuela, en mi criterio, por lo menos desde el año 2006, incluso con Manuel Rosales. Esa elección de Manuel Rosales, en ese momento yo era bastante cercana a Eliseo Fermín. Eliseo Fermín era su jefe de campaña prácticamente. Eliseo venía mucho a Caracas y yo estaba muy activa y yo lo conocí bastante. El día en que Manuel Rosales se presentó el supuesto triunfo de Chávez,
que nunca olvidaré, y eso fue una de las cosas que me hizo a mí empezar a entender que algo malo estaba pasando, que algo huele podrido en Dinamarca, como dice Guillermo también, es que el día siguiente eso era un cementerio. Caracas era triste, callada, uno que otro foquito por allá con unos fuegos artificiales, pero era una sensación muy extraña. Pero Eliseo, yo lo llamo y le digo, ¿qué está pasando? Muy temprano o en la madrugada, ya no me acuerdo bien, pero ya habían cantado los resultados y me dice, yo no sé, esto está muy raro, lo voy a confesar, ha pasado ya mucho tiempo de todas maneras, esto está muy raro, aquí nadie está defendiendo los votos, yo me voy para el carajo y me permiten la expresión, porque estaba furioso, porque prácticamente lo habían dejado solo tratando de defender unos resultados. Entonces, después ahí corrieron de cualquier cantidad de rumores que no sabemos si es verdad, que le habían secuestrado a Manuel Rosales el hijo, cualquier cosa. Pero bueno, si estos señores son capaces, como digo yo, de lanzar de un 11º piso un concejal, después de haberlo torturado y asesinado probablemente y tirarlo para afuera de un edificio. O sea, obviamente estamos tratando con gente muy peligrosa. Entonces, hemos convertido la oposición venezolana a raíz de que la comunidad internacional no le da la gana de entendernos, y es aquí donde yo llego. Yo digo, ¿será esto ignorancia o será propósito? ¿Será que somos un caso de estudio para imponer nuevos totalitarismos? Bueno, que no son ni tan nuevos, porque eso es lo que estaba pasando en Rusia, ¿verdad? Hace mucho tiempo, que no hay ninguna elecciones reales tampoco. Pero para nosotros es desayunarnos los venezolanos, de verdad que no habíamos enfrentado una monstruosidad así por 40 años. Yo en mi edad, en mi tiempo de vida, no conocí dictador. Ya cuando yo nací, pero me había caído. Entonces, para nosotros era muy difícil de entender la capacidad del mal y el afán de poder de alguien, porque nosotros habíamos visto siempre a los presidentes alternarse en el poder de la manera más sana, sin ninguna clase de muertos ni nada por el estilo. Entonces, no sé, por eso te digo, hemos tenido, somos víctimas de una conspiración internacional, porque como te digo, desde el 2006 se sabe que está pasando algo grave en Venezuela y nos ha sido muy complicado. Bueno, al principio no lo podíamos ni siquiera probar, porque si el propio candidato que tenía millones de seguidores, pues yo me acuerdo de la campaña de Manuel Rosales y cómo era de maravilloso y alegre y todo lo demás, no cantaba fraude o no decía, me robaron las elecciones, ¿a dónde íbamos a agarrar nosotros diciendo que sí, que te hicieron fraude? O sea, sí, uno lo decía, pero ¿quién nos iba a hacer caso? Entonces, vuelvo a lo mismo, convertimos a este sistemita, tiene la oposición un poco convertida, es algo que nosotros le decimos a la comunidad internacional, en rehenes, y rehenes que sufren del síndrome de Estocolmo, porque se hacen panitas del régimen, porque si no los matan, si no los asesinan. O sea, hay que también ponerse en esos zapatos. María Corina está siendo extremadamente valiente al retar al régimen. No sé cuál va a ser su posición. Creo que, o sea, porque va a llegar un momento en que va a ser obvio que no la van a dejar inscribirse, porque obviamente para ellos, en su narrativa, como bien usas la palabra tú, que vuelvo a repetir, Elizabeth Burgos, una persona que viene de la extrema izquierda, casada con un guerrillero que era amigo de Fidel Castro, que se llamaba Regis Debray, o se llama, no sé si está vivo, pero están divorciados ellos y ella se dejó de eso hace años. Ella nos explica a nosotros, la palabra narrativa lleva implícito que es mentira. Tú construyes una narrativa, pues estás construyendo una historia falsa, no estás relatando hechos, estás construyendo una historia. Y eso es lo que ellos son expertos en creación de narrativas, son expertos, tan expertos como estoy contando en mi libro, que el evento más sanguinario de Venezuela, o que cuando le vimos la verdadera cara a Chávez, que fue el 11 de abril del 2002, él provocó el evento, él lo confiesa después de 2 años. Hay cantidad de pruebas de lo que pasó, que en el libro lo estoy poniendo, y una en particular que nadie ha mencionado, pero creo que va a ser un batacazo y ahí la dejo. Pero sin embargo, para la comunidad internacional, el victimario es la única víctima. Todavía hoy, 20 años más tarde, se habla del golpe de Estado que le dieron a Chávez, cuando fue una emboscada que él planificó para acabar a balazos con una marcha pacífica, para que no se nos ocurriera volver a protestar más nunca en nuestra vida. Cosa que no logró y nos han seguido matando protestando, porque así es la gente no se quiere. Por lo que te digo, teníamos 40 años de libertades y para nosotros es inconcebible que nos estuviera pasando aquello, y salíamos a protestar y otra vez salíamos a protestar y parecemos un porfiado
que no nos queremos dar por vencidos, ¿no? Cosa que me alegra muchísimo. Eso, ellos deben de estar diciendo entre sus adentros, dirán, pero esta gente que es fastidiosa, no se cansa, no se cansa de oponerse a nosotros. Pues no nos podemos cansar, porque imagínate, algo tenemos que seguir haciendo, pero entonces vuelvo y repito, es un rehén con síndrome de Estocolmo, un rehén que coopera con el régimen, sabiéndolo o no sabiéndolo, entonces ahí hay de todo. Ahí hay los que reciben dinero, ahí hay los que de verdad en su fuero interno, pobrecitos, no les da la cosa para decir, no, es que seguro sí. Por ejemplo, yo vi un señor otro día, un ingeniero de la más buena fe, diciendo, nombremos un sustituto, porque entonces el sustituto sí va a poder. Es que aunque pueda el sustituto, después con qué autoridad va él a mandar sobre las instituciones que son absolutamente, están totalmente comprometidas con el régimen. Les va a pasar algo parecido a lo que nos pasó con la Asamblea de 2015. En la Asamblea de 2015 nos dejaron, entre comillas, el triunfo, porque siempre vuelvo y le digo a la gente, ahí no habían nada más, ¿cuántos que eran? 112 diputados, que creo que fue lo que nos reconocieron. No, nosotros teníamos más de 120, porque ese día también estaba yo en comunicación con mucha gente de Voluntad Popular, que de las cuales era amiga Gaby Arellano, esta niñita García. Ellas estaban en centros de votación en portuguesa, en otros estados, tú sabes, donde son más rurales y menos protegidos, y en la madrugada decían, los militares vinieron y retiraron el material, no pudimos hacer nada, no pudimos contar votos, etcétera, pero los rumores eran que ya íbamos por 120 diputados, o sea, esto lo que quiere decir es que una mayoría calificada, más de las 2/3 partes, que era la mayoría necesaria para poder cambiar los poderes, el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, la fiscal. Y bueno, te dicen, ¿cómo no? Como digo yo, a las 4 de la mañana, entonces el número mágico, nos dieron 112 diputados, creo que esa es la cifra, ni uno más ni uno menos, justo el borde de las 2/3 partes. ¿Y qué pasó? Al mes, una sentencia del TCJ de ellos, roja, nos quita 2 o 3 diputados de indígenas porque dicen que ahí sí hubo fraude. Y en menos de un mes ya estaba listo ese juicio. Ya, listo, el fraude, probado y todo. Entonces tú dices, ven, ¿cómo ganas así con las instituciones en contra? Aún ganando pierdes. Y esas son las cosas que la comunidad internacional se quiere hacer la loca. Como te digo, uno no es que es masoquista y se presta a esto una y otra vez porque uno es masoquista, sino porque no teníamos alternativa y la única que salió como alternativa es María Corina, y por lo menos ahora estamos hablando en general, incluyendo la inteligencia de la primera potencia del mundo, se dio cuenta de lo que sabíamos los venezolanos hace como 16 años por lo menos, que es imposible ganarle electoralmente a este hombre, y menos si tú no vas a hacer las presiones que son necesarias, y antes de lograr los objetivos ya le soltaste a Alex Saab, ya le soltaste a los narcosobrinos, y ya con qué vas a negociar. ¿Con qué vas a negociar qué? ¿Con qué poder de negociación? Entonces todo es tan incoherente que uno llega a pensar que es a propósito, de verdad, porque, o que hay gente que dice que es que no quieren la inestabilidad de Venezuela. Bueno, yo no sé, bueno, podrían, habrá que en algún momento enseriarse tenemos ya que Venezuela no es un caso como el de los países árabes donde hay, tú sabes, minorías religiosas que defienden fanáticamente. No, mi amor. Ahí somos 93% contra 7 que serán los enchufados y el régimen, porque más nadie. Ahora que ellos tienen las armas y pueden salir enloquecidos a matar gente, sí, claro que sí, ellos, nosotros no, porque otra cosa que la gente tiene que saber, en Venezuela la población no está armada. Entonces, cuando me hablan de esa ridiculez de guerra civil, será guerra civil entre ametralladoras y China, porque ¿de dónde va a sacar la gente armas? Hazme todo el favor. Entonces es falso que no se puede intervenir, porque entonces la guerra civil depende cómo lo puedan, o por lo menos como la amenaza creíble, ¿verdad? Planificar algo. Pero si tú no haces ese tipo de presiones, que era la que estaba haciendo en su momento Donald Trump, y que lamentablemente nuestra oposición con síndrome de Estocolmo no quiso profundizar, pues aquí tenemos los resultados, la perpetuación de un régimen, que por cierto estoy leyéndome este libro que me tiene fascinada, porque hay mucha ignorancia también, y confieso, incluso mía, sobre Rómulo Betancourt y la doctrina de Betancourt. Y yo ya vengo leyendo de Rómulo porque Rómulo era un fiel defensor de la intervención contra tiranías. Y en el prólogo de este libro, que lo escribió y se lo recomiendo a todo el mundo, Luis José Oropesa, él tiene algo que quisiera leer, se lo dice: al uno de los doctrinarios que en nombre de la no intervención le niegan facultad a los estados de la Comunidad Americana para reclamar de alguno de sus integrantes que respete y no viole las normas relativas a los derechos humanos. Entonces dice, la no intervención, afirmó,
que empezó como defensa de soberanías débiles frente a la expansión violenta de la potencia yanqui, se ha transformado en la garantía perfecta de las dictaduras militares, con un desenlace político tan decepcionante que puede convertir la protección internacional de los derechos del hombre en protección internacional de los derechos, entre comillas, del déspota. Y por ahí van los tiros, y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué fue? Es una narrativa de la izquierda. Y entonces yo por decir estas cosas, he sido calificada de supremacista blanca. Y porque yo debo decir que odio a los negros. No, imagínate tú. Si lo dirían, lo que era más grande, porque en Venezuela hay otra cosa que nos tenemos que salir del librito, pero nos imponen narrativas. En Venezuela todos somos muy mezclados. En Venezuela la gente no tiene esa distinción de entre negro y blanco, porque casi todo el mundo es café con leche. Entonces, tú sabes, bueno, y esa fue la narrativa, fíjate, el 11 de abril. El 11 de abril decían que los catires blancos íbamos contra los pobres negros que estaban siendo perseguidos. Y entonces resulta que Rafael Ramírez, la mano derecha del régimen, más catire y más de ojos azules y de 2 metros de alto no puede ser. Pero él no está, él entiende. Entonces, esto es una falsedad, es una hipocresía, es toda una asquerosidad de que no aguanta 2 minutos de análisis lógico, nada de lo que dice, nada. Y por eso adelanto otra cosa, en el libro yo tengo un capítulo que se llama Las mentiras fundacionales del chavismo, y entonces el primer capítulo, la primera sección es 4, le puse así para 4 confesiones de terror y una conclusión desesperada, porque son las 4 confesiones de Chávez de que él hizo la masacre del 11 de abril. Y entonces, y la gente no lo ha contado como debe ser, a mi juicio. Hay muchos libros muy buenos de los hechos, y uno los recupera, pero hilar para que tú entiendas cómo esto fue planificado es lo que nos ha faltado, y yo creo que es una responsabilidad de nosotros y un deber con la historia, contar la historia como es, y no como los chavistas están dejando que se quede, porque como dice, es fácil, un filólogo español, por cierto, su nombre se me escapa, Daniel de nombre, pero el apellido se me olvidó. Él tiene un libro que se llama Los golpes de Estado posmodernos, y él dice que pregonar una mentira es mucho más fácil que después que tratar de desmentirla, porque una vez que ya colocaste la mentira, o sea, la energía que hay que emplear para quitar eso de la cabeza de la gente es fenomenal. Pero hay que intentarlo, hay que seguirlo intentando. Como dice Guillermo, una de las partes del trabajo de nosotros puede ser esa, develar la verdad. Es lo más importante. Mira, ya va, mirar hacia arriba y ver, porque aquí hay unos elementos que yo quiero traer sobre la mesa, y adelante Guillermo con esto. Uno es que la gente en estos momentos que nos está viendo, hace unos días hice un programa con Ana Díaz y el embrollo electoral, que me gustó mucho esa palabra y creo que a Guillermo también, para explicar lo que está prohibido decir. Entonces, como estamos en el sinsentido, en el que se prohíben palabras y uno tiene que acudir a códigos para poder comunicar, también se crean unas narrativas sin sentido. Muchos no lo creen. A ver, nos venimos a los Estados Unidos. Hoy se dio a conocer las transcripciones de las conversaciones de Joe Biden con el abogado especial. Y ahí, en esas grabaciones, se nota que no hay muchos problemas de memoria. Y por tanto, ese señor que tenía que tener la responsabilidad de decir, porque lo iban a acusar por los papeles clasificados, que se llevó para su casa siendo senador y presidente, por lo cual no tenía ningún tipo, al menos de una regla que diga que eso podía hacerse, pero él no tiene memoria y por ende es incapaz. Pero, por el otro lado, es el candidato a la reelección y sí es capaz para correr políticamente, pero para ir a la justicia y ser enjuiciado por delitos, no. Eso es sin sentido también. Pero te pregunto, Guillermo, volviendo al pueblo que nos vio nacer, ahí la gente que dice lo que estamos diciendo nosotros son colaboracionistas, no quieren que salga el país adelante, que no quieren que haya elecciones, que todo está chévere, que es muy fácil criticar desde afuera porque no se vienen para acá adentro, etcétera, etcétera. Te pregunto, y volviendo al tema de las narrativas que Adriana ha explicado muy bien, se sembró esa narrativa de que el que critica de afuera
está deslegitimado. El que critica de adentro es un obstruccionista de las elecciones y que no quiere sino que Maduro se quede. Entonces, ¿cómo ha sido el rey de la cancelación? Adelante. Sí, mira, ahí pasan varias cosas. Mira, vamos a empezar. Toda tiranía se mantiene en base a dos cosas, al terror y a la mentira. Son dos grandes pilares de la tiranía. Y el chavismo ha sido exactamente, se mantiene en base al terror y a la mentira. El terror lo que hay que combatirlo con coraje y valentía. Y las mentiras lo que hay que desmantelarlas y desnudarlas y acabar con esas narrativas falsas que son las que nos llevan a los eternos fracasos y a las frustraciones. Y la única forma de derrotar esas cosas es con la verdad, sacar a flote la verdad que tal vez hace 10 años no se podía porque no existían las redes sociales. Entonces las verdades en la oposición eran las que ponían prácticamente los dos medios de comunicación radioeléctricos que los opositores oían, que era Globovisión y Unión Radio, donde decir la verdad estaba prohibido. Y eso, ¿a quien beneficiaba? El único beneficiado con eso era el chavismo y su permanencia en el poder. Eso es lo primero que hay que aprovechar ahorita las redes sociales para hacer eso. Romper las narrativas explicarle a quienes pueden hacer algo fuera de Venezuela cómo es la cosa y cómo han sido engañados por muchísimo tiempo y evitar que eso siga sucediendo. Y también tenemos que considerar desde el otro punto de vista que yo no creo, yo soy un poquito más mal pensado que Adriana y yo creo que no es que tanto es siempre de Estocolmo. Yo creo que en cada elección en Venezuela se reparten millones, decenas de millones de dólares entre quienes participan. Todos los que participan en elecciones, desde los que arman campañas para cuidar el voto, incluso algunos montan campañas para cuidar el voto desde el estado de Florida o de tal lado, ellos les piden a las ONGs internacionales, le piden fortunas, millones de dólares para ellos promover las elecciones, hacer las campañas y llevarlos para ese camino que es verdaderamente un despeñadero y es una emboscada electoral. Entonces, año tras año nos llevan a unas emboscadas electorales. Sí, nos dan algunas cosas, nos dan siempre alguna parte de la Asamblea Nacional, nos dan algunas gobernaciones, le dan a la oposición algunas alcaldías, pero el poder central, ese nunca nos lo darán. Y por la forma como está estructurado todo el sistema electoral y todos los vicios que se podríamos hablar en otra ocasión. Pero todo pasa, creo yo, por empezar a desmantelar esa narrativa tan mentirosa que por años se ha impuesto, y también aquellas poco de ONG, porque no solo que el chavismo haga los fraudes colosales, sino que existe una serie de ONGs, tanto nacionales como internacionales, que se dedican a defender o a tapar o a encubrir esos fraudes electorales terribles y ya patéticos y evidentes. Por ejemplo, Adriana trabajó en una de esas ONG que siempre ha defendido el sistema electoral venezolano y lo da por bueno, y que acusaban a todos los que decíamos que ese sistema era fraudulento, nos acusaban de que éramos miembros del G2 cubano. No sé si Adriana puede hablar un poquito de cómo era la ONG donde ella militó antes. Muy conocido, Ciudadanía Activa, era una de las más fuertes, y la gente que estaba dentro, de verdad, gente maravillosa, gente encantadora, pero su tutor político era Teodoro Pekov. Y Teodoro Pekov tenía una cosa que yo en el libro también espero poder probar, a mi juicio, una cosa que se llama prejuicio ideológico, que te hace incapaz de ver en el contrario o en la realidad como es. La desfiguras para que se adapte a tu ideología. Y él nunca, dicho por Elizabeth Burgos, nunca dejó de ser de izquierda y casi que radical. Fue, entre comillas, él entra en la política con producto de la pacificación 2 de Caldera,
y que eso que es, que se les ofreció a los partidos de la guerra, que eran guerrilla clandestina y estaban armados, que vinieran a competir sin armas en el proceso electoral, y todo tiene que ver con la historia de que habían ilegalizado en algún momento en Venezuela el Partido Comunista, pero que era básicamente porque tenían una fuerza armada. Es que para los comunistas de nuestro lado del mundo, yo no sé si allá en Rusia donde nació, pero para los comunistas era indispensable contar con armas y con una fuerza armada. Entonces, ¿desde cuándo acá eso? Por eso yo digo a la gente, ¿por qué todo el mundo se horroriza con el nazismo, que además se llama nacionalsocialismo, porque también era socialista y se nos olvida? Esto es el demonio. Pero tú hablas del comunismo, que es idénticamente malo, y no, ese, mira, aquí en Estados Unidos en el Congreso hay representantes comunistas. Pues, ¿cuál es el problema? Bernie Sanders, la otra señora esa que no me acuerdo cómo se llama, Elizabeth Warren, creo que es su nombre, y no hay problema. Eso es como, tú dime un partido en el mundo en qué Congreso van a aceptar a los nazis. Un partido nazi. Ah, pero el Partido Comunista sí. ¿Por qué? Por la narrativa. Esta gente es tan poderosa. Pero es que no seguían haciéndole el juego a Fidel Castro. Un psicópata. Esta mañana estaba viendo una entrevista a Napoleón Bravo, a una neurocirujana cubana, que ella tiene un libro y además analizó la personalidad de Fidel, y un absoluto psicópata. Entonces todo el mundo, incluyendo a nuestra clase, a esa donde pertenecía yo, de ciudadanía activa, todos tenían esa desfiguración mental, porque sí es un prejuicio ideológico muy grande. Entonces, si tú tienes esa persona quien te está dictando el camino, obviamente vas a fracasar, porque esa persona está más, eso me lo explicó después a mí Guillermo Sala, me dio como el pedacito que me faltaba, está más preocupada en que vuelva al poder lo que ellos llaman derecha, que nunca la hubo en Venezuela, porque todos los partidos eran socialistas, y por eso que nos está pasando lo que nos está pasando, y por eso es que María Corina sacó el 93%, y a ella no se le puede olvidar, cuando ella empezó a decir socialismo para afuera, se acabó, porque el socialismo lo que ha demostrado en el caso venezolano, y prácticamente en toda parte del mundo, porque ahora es la nueva tendencia, España, Colombia, etcétera, es que es el régimen más opresor de los pobres que puede haber. A nosotros nos quitaron la moneda, nos prohibían, nos quedamos más, los que eran pobres son más pobres y los que no eran pobres se volvieron pobres. Entonces, eso es lo único que sale del socialismo, una fábrica de hacer pobreza y criminal. Criminal porque además, si tú no piensas como ellos, te matan. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo es posible que un psicópata como Fidel Castro no haya sido rechazado por nosotros? Y te demuestro en el libro cómo incluso una anécdota, supuestamente todo el mundo dice que Fidel Castro a las 3 de la mañana fue el primero que llamó a Carlos Andrés Pérez para decirle que cómo lamentaba el golpe que le había dado Hugo Chávez Frías. Y en el libro yo, obviamente, es más que evidente que Fidel estaba detrás de ese golpe. Fidel estuvo financiando la guerrilla y todo el movimiento de insurrección dentro de las Fuerzas Armadas del día número 1 a través de Adán Chávez, que era panita de Douglas, ¿cómo se llama el hombre? El que era guerrillero, Douglas Bravo. Y eso exacto, entonces, muy, lo más seguro, Chávez, su movimiento MBR 200, eso fue un movimiento de guerrilla, infiltrado en las Fuerzas Armadas, totalmente inspirado por su hermano Dan Chávez, pero es que no me queda la menor duda. Entonces, el psicópata es tan hábil que dijo, vámonos a ponernos del lado de Carlos Andrés para que no crean. Y nosotros tan estúpidos todos, incluyendo al pobre Carlos Andrés Pérez, que le creyeron. Entonces, Pekov, cuando narra esa anécdota, te dice que él presenció una conversación, no en ese momento, en una actividad que tuvieron, de compinches con Carlos Andrés compinche Fidel Castro. No lo invitó a la toma de posesión del segundo gobierno. Ahí está, lo que nos está pasando es que no los buscamos. Eso era ese Rómulo Betancourt, con razón Rómulo tenía esa diferencia tan grande con Carlos Andrés, a Fidel Castro no lo tragaba y lo hubiera tratado de una manera, bueno, hizo que lo expulsaran de la Organización de Estados Americanos a Cuba, porque Cuba se quiso meter en Venezuela con las armas, quería una invasión y la logró, el carupanazo, el porteñazo, todos esos eventos a finales de los años 60. Entonces todo esto se viene cocinando, pero nuestra oposición, nuestros partidos AD y COPEI, el buenismo que nos ha matado. Incapaces por prejuicio ideológico, porque tienen su corazoncito rosado,
Y como le estoy contando todo un capítulo del libro, pero yo espero que se lo lean porque es mucho más interesante leerlo, pero es que lo tengo que decir porque lo tengo aquí. Resulta que para ellos el terror era que volviera al poder Pérez Jiménez, más no era, pero más estos muchachos que se alzaron en armas, había que darles el indulto, porque pobrecito, ellos tenían razones para insurgir. Y estaban insurgiendo desde los años 70, que como digo yo, es la época en que a mi papá, un extranjero que llegó a Venezuela con una mano delante y una atrás, pero se hizo médico, trabajó, y el hospital, el Algodón, un hospital público, lo becó para que fuera a estudiar a Londres con su familia y 3 hijas. Entonces estaban insurgiendo contra qué, si en esos años era que empieza Chávez a levantarse, en los años 70 fue que empieza su movimiento MB, bueno, un poquito más tarde, pero entonces la situación económica de Venezuela cualquiera jura, era imagínate tú, porque saqué buscando, ¿no? La comparación, éramos así como, estábamos por el Producto Interno Bruto per cápita, por habitante, estábamos por debajo de Japón, pero mucho por encima de China. Muy por encima de otros países. Éramos como la cuarta economía, una cosa loca, una posición maravillosa, pero entonces ellos tenían derecho a insurgir. No hay nunca derecho a insurgir contra tiranía, sí. Está en el artículo 350 que pusieron los chavistas en la Constitución. Pero en el caso de los gobiernos democráticos de Venezuela no, y todo el mundo los perdonó. ¿Por qué lo perdonan? Porque tienen un prejuicio ideológico, no los ven tan malos. Esa es mi experiencia con Ciudadanía Activa. Tampoco ahí se veía tan mal. Yo por un tiempo comulgaba, bueno, yo trataba y hacía mis esfuerzos. Sí, denos el segundo boletín electoral. Sí, no sé, hasta que empecé a entender que esto era un disparate. Todo estaba manipulado. Y hay muchos cuentos muy mal contados porque justamente no se quiere decir toda la verdad porque se tiene como una especie de vergüenza porque en algún momento fueron aliados de Fidel Castro, lo tuvieron como un gran ídolo. Eso lo ha confesado también Isabel Carmona, que además es tía de mi gran amigo Juan Cristóbal Carmona, mi mejor amigo en la carrera de Derecho. No estudiamos juntos, pero somos expertos los dos en Derecho Tributario. Juan y Cristóbal es hijo de Jesús Ramón Carmona, que fue secretario de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Somos otra generación, entonces nosotros no tenemos esos prejuicios, pero la generacioncita de arriba se las traía. Bueno, Adriana, yo creo que aquí hay otro tema. Hablando de organizaciones criminales, quiero referirme a Globovisión, a esa de Raúl Gorrín y el Perdomo. Ellos toman el informe que publicó y que se supone que es de la inteligencia de Estados Unidos y lo ponen en primera plana diciendo, informe de inteligencia de los Estados Unidos asume que Nicolás Maduro volverá a ganar las elecciones. Nicolás Maduro mantendrá un sólido control del poder y es poco probable que pierda las elecciones presidenciales del 2024, reza el informe desclasificado emitido por Estados Unidos. A esto le quiero agregar que hubo una advertencia que a veces hasta da risa de Joe Biden a Nicolás Maduro. Dijo que si él no regresaba a la ruta electoral, le iba a volver a poner las sanciones que ya se les había quitado. Esas sanciones tenían que ver con PDVSA, con el oro, etc. Pero a lo que el gobierno de Biden dijo eso, se vinieron un poco de gente, contrataron a unos lobistas y otros ya estaban contratados, particularmente las empresas petroleras que se benefician, como Chevron, y pagaron el lobby y ahora ya estamos vía abril, vamos a ver cuán efectivo o no fue el lobby petrolero. Pero también el del gas, el de Gustavo Petro, el de Lula, el de Macron, el de Justin Trudeau y de todos estos individuos que son de izquierda, son adoctrinados y tienen también un elemento que los mueve en conjunto, que es esa agenda 2030, de la cual Maduro no está claramente identificado, pero buena parte de los individuos de esa organización criminal sí. Así es que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Quiero plantearle a los dos otro aspecto, porque si no fuera por China, Rusia, Irán, Cuba, Turquía y ahora para como Estados Unidos, Maduro no se quedara en el poder. Pero el apoyo internacional, la posición geopolítica y la confrontación que hay a nivel global hace que Maduro también sepa negociar, porque el que lo agarró por tonto
el tonto es él, porque está, aparte de capacitado en todo lo que es el tema de revolución y guerrilla, pues ha demostrado ya que tuvo más tiempo en el poder que Chávez y quiere 6 meses, 6 años más, y tal vez 6 años más y 6 años más, como dicen ellos, ¿no? Y no lo han podido sacar. Él está enterrando a todos los presidentes de América Latina y de Estados Unidos que lo han querido sacar. Bueno, y ahora Biden que lo tiene medianamente de aliado. Pero vámonos con Guillermo y luego con Adriana para esta parte de la exposición. Adelante, Guillermo. Bueno, sí, desgraciadamente el apoyo internacional a la tiranía en Venezuela es una realidad terrible, incluso viene ahorita casi de forma descarada desde los mismos Estados Unidos, que es donde se suponía que había una democracia liberal y había justicia y todo eso. Y ahorita más bien lo que uno ve es que todas las perversiones que se están dando en Venezuela se están dando en otros países, no solo de la región latinoamericana, sino incluso del mundo. Incluso en buena parte en España uno ve que ya hay falta de independencia total del Poder Judicial, es un exceso de poder, una extralimitación en el poder del Poder Ejecutivo, unas ganas de perpetuarse en el poder a cualquier costa del presidente, y no solo eso, ¿no? También este evento son en Estados Unidos, donde uno ve que no existe la justicia, que el FBI está totalmente parcializado, e incluso que a los candidatos que se oponen, a quienes están con el grupo este globalista, nuevo, que es incluso son unos enemigos, digamos, de la sociedad occidental, el que tiene chance de ganarle lo tratan de eliminar como sea, tanto en Estados Unidos como en Rusia. En Rusia tienen métodos más expeditos, más directos. En Estados Unidos también, en Nicaragua, en Venezuela con María Corina y en muchos otros países. Entonces hay un patrón de conducta que se ve que se está esparciendo por el mundo y que tal vez tuvo su origen, o por lo menos fue donde por primera vez se experimentó con eso en Venezuela. Y ahorita no solo eso, también en muchos países africanos está pasando eso, de que alguien llega al poder y desde el poder empieza a desmantelar el Estado, o previamente, a lo mejor como en otros países, en Estados Unidos, lo desmantelan previamente tomando la justicia y todas esas cosas y creando los sistemas de policía y de justicia, pues, convirtiéndolos en verdaderos guardias pretorianas para mantener el régimen de turno, y así poco a poco se están perpetuando en el poder y haciendo las barbaridades horribles, y se dan cosas ahorita en los Estados Unidos que nadie se las puede explicar sin de una forma normal, ¿no? De una democracia. ¿Cómo permiten que 20 millones de inmigrantes ilegales pasen por la frontera sin hacer nada? Cuando uno va a entrar a los Estados Unidos con pasaporte y le piden 1000 requisitos ahí, y le hacen una cola de 3 horas. Y te ponen una fecha de salida, tienes que salir tal fecha. Y te piden pasaporte de salida. O sea, ¿y cómo va a afectar eso las elecciones en los Estados Unidos? ¿Para qué lo hacen? Lo hacen simplemente porque esa gente tenga una mejor vida. Yo no creo. Yo creo que detrás de todo esto no es un problema de que no busquen ni la igualdad, porque de hecho la sociedad venezolana se ha hecho más desigual ahorita que nunca. No es un problema de ideología, lo que es un problema de codicia de poder. Y así hay que entenderlo. Estos son gente que vive, su alma, su espíritu es presa de su codicia y de codicia de poder, que es 1000 veces peor incluso que la codicia de económica. Y así, un poco eso es lo que está mandando ahorita en el mundo, junto con un grupito digamos, de millonarios que se reúnen en Davos y le quieren imponer a la gente cuál es la forma como tienen que vivir sin tener ninguna legitimidad, qué tienen que tener, qué pueden hacer, qué pueden comer, qué no pueden comer, que todo, o sea, totalitarismos nuevos, que yo creo que el mundo tiene que abrir los ojos y entender la importancia de restaurar las democracias liberales en plenitud, que era lo que trajo la prosperidad a buena parte del mundo. Fíjate, Adriana, que vuelvo yo otra vez para el informe de inteligencia bruta, porque allí se plantea un elemento que es clave y que Guillermo lo acaba de recordar.
la frontera está abierta. Y allí plantean que el problema migratorio va a seguir, tal vez se puede agudizar. Aquí se han tomado una serie de acciones, no solamente para reconocer a los inmigrantes ilegales. Hoy también tuvo lugar una discusión sobre una orden ejecutiva que prácticamente obliga a los estados a instruir a los criminales que están presos en las cárceles sobre cómo votar. Es peligroso. Y eso lo advirtió uno de los fiscales que se metió a demanda esa orden ejecutiva de Joe Biden, que ofrece información a los criminales de cómo se vota, por qué se vota y además los formatos para poder ejercer el derecho al voto, independientemente de que esa gente sea o no ciudadano norteamericano, porque no hay discriminación. La orden dice a la gente que está presa. Lo segundo es que aquí en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York se crearon o se cambiaron los mapas electorales y se focalizaron en el área donde el Partido Demócrata es mucho más fuerte. Aquí vale la pena recordar que en la ciudad de Nueva York casi no hay republicanos, pero en el estado de Nueva York sí los hay. Y con estos mapas electorales y el rediseño para la elección del 2024, pues el asunto se pone complicado. Y hay muchas leyes, entre ellas la de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., que plantea la posibilidad del voto para las personas que tengan allí viviendo apenas 30 días en decisiones de carácter municipal. Aquí en Nueva York la había, pero la vetaron, terminó en una corte de apelaciones negada por un panel de jueces. Pero igual hay por ahí movimientos para transformar la gran masa que está llegando en votantes y obviamente no van a ser del Partido Republicano, al menos eso es lo que los demócratas están aspirando. Adelante. Sí, bueno, mira, para mí está clarísima la estrategia, porque estos millonarios de los que habla Guillermo, que ahora se quieren hacer con el mundo, la primera teoría que ellos tienen es un gobierno mundial, ¿verdad? Y para un gobierno mundial tampoco existen fronteras. Entonces, ellos necesitan que los estados nacionales desaparezcan. Para ellos, entonces, ponerse sobre todo a punta de dinero y establecer el nuevo orden mundial, que es un gobierno único para todo el mundo. Por eso detestan tanto a Donald Trump. Y por eso, de alguna manera, Putin les es un estorbo, porque hasta donde yo he entendido la cosa, es un nacionalista. Para ellos, la gente que defiende su Estado es el principal enemigo. Son un Estado que es territorio, población y ¿qué más era lo que constituía el Estado? Bueno, pero es principalmente un territorio con una frontera cerrada. Entonces, ahí tú ves que ellos lo que están tratando, eso de Open Borders y como Open Society Foundation y todos estos open, todo es open, porque todo lo que quieren es destruir a los estados nacionales y esta es una estrategia. Obviamente, ¿a quién se le puede ocurrir que tienen los mismos derechos unos inmigrantes, además ilegales, que ni siquiera entraron por la frontera a votar porque está preso, que un ciudadano que nació en Estados Unidos o que tiene las condiciones que diga la ley y la constitución para abajo de quién puede ser nacional, se casó con un norteamericano, se convirtió, en definitiva, a través de un proceso te convertiste en nacional. Estos se brincan todo y entonces empiezan a manipular otra vez con las narrativas a la gente y a decirle que yo sí soy bueno porque te reconozco el derecho al voto, mira como yo quiero que tú sí puedas votar. Al final, esto es como el flautista de Amelín. Tienen todo ese poco raticas siguiéndolo con la flautica, mira que yo soy el mejor, para después voltear, cuando vengan, te están tirando por el barranco. Y eso es lo que le decimos nosotros a todo el mundo y nos cuesta horrores. Uno ha perdido amistades por decirle esto, porque es tan fuerte la narrativa de los medios y de los grandes medios. Ahora es que se está empezando a entender, gracias a Dios uno se alivia cuando empieza a oír que hay mucha gente diciendo estas cosas, pero hace creo que 2 o 3 años de esto no se hablaba, Maybor, ¿te acuerdas? Yo creo, nosotras dos estuvimos juntas, estabas con Carmen María Montiel en el tema del asalto al Capitolio el 6 de enero, me acuerdo que transmitimos toda esa noche y ustedes muertas de frío no podían pasar para acá y para allá. Eso fue una gran narrativa, para ver si podían agarrar a Donald Trump. Y no han podido porque se le está desbaratando la mentira por todos lados. Pero esto todo tiene que ver, vuelvo y te repito, con que se quiere acabar con los estados nacionales. Entonces, yo quisiera saber
si alguna, tú haces el ejercicio, cómo le cayó la prensa a Chávez el día, vuelvo al repito, al 11 de abril, donde masacró a 19 personas en la calle, con francotiradores y con simplemente vulgares tiradores que estaban incluso entrenados por la guerrilla colombiana, porque de esos informes de inteligencia, que los tengo toditos, del gobierno de Canadá, del gobierno de Estados Unidos sabe esto hace años, porque yo tengo los informes, que está infiltrado, que Chávez armó a civiles para que lo defendieran, los benditos defensores de la revolución. Ay, de eso no habla nadie. Entonces tú vas a ir a una elección, como yo decía, con un partido que está armado y yo estoy desarmada. Vamos a ver quién gana, pues. Vamos a ver quién gana. Entonces, es absolutamente evidente que hay unas cabezas macabras que están gozando un pullero, son como Pinky Cerebro, viendo cómo ellos van a dominar el mundo, porque en el fondo son sociópatas y psicópatas. Yo estoy absolutamente, por ejemplo, convencida de que este señor que no se le, mejor no digamos el nombre, pero que ya más o menos todo el mundo sabe, que además se hizo con la empresa que tampoco se puede mencionar, que tiene que ver con el conteo de votos en Venezuela, que fue la primera que estableció el voto electrónico en Venezuela. Ese señor es un sociópata. Ese es un señor que llegó a decirle en una entrevista a un británico, digo, pero ahí están. Y nosotros tenemos que, la civilización moderna va a tener que establecer mecanismos para defenderse de esa gente. Esa gente es más peligrosa que un arma atómica. Mira lo que nos hicieron a los venezolanos. Destruyeron un país rico y está vuelto un desastre con la mayor capacidad de producir ingresos de la historia de Venezuela, con Hugo Chávez. Bueno, ¿por qué? ¿Qué le dijo a ese señor en la entrevista? Él le dijo que porque el señor le dijo, bueno, mucha gente no podría dormir con lo que usted hizo, que fue trabajar vendiendo los objetos que se le quitaban a los judíos que iban a los campos de concentración, y de eso vivió este señor que además era de origen judío. Y el entrevistador británico le dice, eso le quitaría el sueño a mucha gente. Y entonces la respuesta de este señor fue tan campante y muerto de risa. No, chico, ¿por qué? Si no lo hacía yo, lo hacía otro. Entonces imagínate tú, pues, como yo digo, si tú, ¿para qué te vas a el crimen? Pues si el crimen yo lo hago porque si no viene otro criminal que lo va a hacer, entonces yo me lo adelanto. Pero eso te demuestra sociopatía, no es capaz de distinguir entre el bien y el mal, no es capaz. Y lo que anda es con una ambición ciega, esto lo decía, por cierto, esta mañana la neurocirujana, interesantísimo, tienen incapacidad de sentir el dolor ajeno, total incapacidad, y lo de ellos es alcanzar, como dice Guillermo, el poder absoluto, porque se sienten Dios. Son personalidades que jamás, el problema de las democracias modernas, ¿por qué se están muriendo? Porque esta gente accede a dinero, además de manera mala vida muchas veces, que esto es lo que nos está pasando, estamos conviviendo con el poder que ha adquirido el dinero del negocio sucio, o de las, tú sabes, de todo, desde el narcotráfico, a la trata de niños, a la trata de blancas, a cualquier, you name it. Pero ese es un dineral, porque lamentablemente el ser humano parece que está corrompido, porque si no hubiese quien consumiera eso, pues tampoco fueran millonarios. Pero ese es el dinero está siendo usado por gente que no distingue entre el bien y el mal, que es sumamente ambiciosa y que tiene un dinero relativamente fácil, y por eso es que ellos disfrazan el crimen, siempre lo tratan de mostrar como algo bueno, como pasa, por ejemplo, con los pedófilos, que ahora van a inventar que no, que es que los niñitos tienen derechos sexuales. Yo no me canso de decirlo, porque es un disparate chino. O sea, el niño no se puede ni reproducir. El cuerpo no está adaptado físicamente a lo que pasa con una relación de esa naturaleza. Es una tortura. Y entonces tú me vas a decir que es que ellos tienen derecho. ¿Quién no sabe que un adulto domina a un niño como le da la gana? No, es que si le pides el consentimiento, ¿qué consentimiento? Estúpido, si no tiene ni consentimiento para votar. No puede votar y entonces tú lo vas a que, pero empiezan a disfrazarlo todo, porque como ellos son incapaces de ver la diferencia entre el bien y el mal, se quieren hacer los gafos, porque a la hora del té, ellos saben que eso está mal, pero no lo sienten. Entonces imponen ese, y estamos enfrentando en este momento en el mundo esta tendencia, y por eso es que es necesario hablar, porque hay mucha gente todavía que está como las raticas, que con la flautica del flautita está oyendo la musiquita que le ponen los medios grandes y que le ponen toda esta gente que tiene millones para estar poniendo propaganda todo el día y cosas hasta subliminales, y no se está dando cuenta de para dónde lo está llevando, que es el precipicio. Adiós entonces libertades, y se va a acabar la democracia, porque los capitales sucios son los que están decidiendo la política, son los que tienen. Entonces, ahí por eso era mi preocupación con el caso de Venezuela, es el día 1, yo decía, el dineral que nosotros tenemos va a entorpecer, va a contaminar todo, porque es tanto y tan mal usado, porque en un país normal el dinero, mucho dinero se reinvierte en la sociedad.
Pero en Venezuela, ¿en qué se estaba reinvirtiendo? En mantener en el poder a una gente que también sufre la misma sociopatía. Entonces, se van aliando y se van aliando. Imagínate el combate que tenemos nosotros. Solamente la capacidad de convencer y de que la gente, los que están adquiriendo poder político en el mundo, a través de los parlamentos como el Parlamento Europeo, entiendan esto, que yo creo que lo están empezando a entender, como hoy bien decía el gocho del WhatsApp en una entrevista que le oí. La gente de a pie lo está entendiendo, por eso la tendencia a que la izquierda no va a repetir, porque quienes se han apoderado de esta manera de actuar, la izquierda, ellos nos hicieron el favor, se quedan en el mundo 2 o 3 izquierdosos fantasiosos, o son 2 y 3, pero el resto se ha aliado con el crimen organizado. Ninguno ha criticado eso, como digo yo. Si ustedes hubieran sido tan puros, y porque dicen, no, es que nosotros no somos Chávez, no, pero tú lo defendiste hasta el sol de hoy. Todavía hoy le siguen haciendo lobby. Entonces, no me interesa que tú digas que no, que sea una izquierda. No. Entonces, esa cosa que se etiquetó de izquierda solita, todo en combo, tiene que irse para la basura, porque eso es lo que ha destruido toda la democracia últimamente, sobre todo en las Américas y en España, es que está clarísimo. ¿Quién financió para que llegara al poder al final? Primero Zapatero, bueno, a Zapatero no tanto, pero al loco, que es un sociópata, este señor es Pedro Sánchez, él pero no le dijo a los españoles en su cara para que le dieran el voto. Yo no podría dormir por las noches si hago gobierno con Podemos. Denme el voto que yo no voy a unirme a Podemos. Dado el voto, al día siguiente hizo gobierno con Podemos. Y le importa tres pitos. Eso es un sociópata, porque a mí me daría pena. A ti te daría pena. Ellos, esa cosa no existe en su vocabulario. Lo de ellos es mantenerse en el poder, así tenga que vender a su mamá. Y así hay que hablarle a la gente, porque la gente no termina de entender qué es lo que está pasando. No son gente buena para la sociedad. No son. Nos tienen a los países completamente distorsionados y llevándonos hacia el mal, no hacia el bien. Eso es lo que tiene que cambiar y tenemos que, yo me la paso, yo después que terminé este libro voy a empezar a inventar un sistema de gobierno nuevo. ¿Cómo vamos a elegir a la gente? Yo decía, será como en Venecia, que era casi... Vamos a crear un Rhode Island nuevo, no en la mitad del Pacífico o del Atlántico, sino en tierra. Rhode Island. La película. Y ahí, bueno, nos vamos a batear en la ONU para ver si nos dan la ciudadanía. Es verdad que sí, como la otra película esta. Bueno, vamos a darle, este programa está demasiado bueno. Aquí está toda la gente en el super chat participando. Muchísimas gracias a toda la gente que está súper activada en nuestro super chat. Quiero aprovechar para agradecerle a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Norma Flores, a Titi Gómez, a Lontán Anesta, a Félix Guedes, a Tamaris López, a María Isabel Valencia, a Loli Espinosa y Carla Oropesa, también a Javier Carrero y a Miguel Sanz, y por supuesto a nuestro aliado, Luis J. Martín de Libres 2.0. Por cierto que quiero invitarlos a todos para que nos sigan también en Multicanal Radio, Venimos del Futuro. Todos los días estamos en Multicanal Radio en España, llevándoles a ustedes información, entrevistas y canciones de nuestros artistas maravillosos que nos acompañan día a día por acá, por Sin Filtro, pero también por Venimos del Futuro, por Multicanal Radio. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias, Adriana. Te tenemos que invitar nuevamente para que levantes el rating con esa peleadera. Me encanta, Adriana. Y Guillermo, que como él está en Europa, él anda como medio dormido hoy. No sé si está vivo o muerto. Guillermo, por favor, ¿estás ahí todavía? Sí, de madrugada. Está trasnochado. Yo recuerdo y ve preparando y duerme mucho porque vienen las elecciones del 2024. Vamos a hacer programas especiales, muy probablemente por Rumble y por Twitter, porque hay algunos lugares donde no nos van a dejar salir. Pero aquí tenemos que tener los ojos bien abiertos porque lo que viene es, como dicen allá en Venezuela, pónganse las alpargatas, que lo que viene es joropo y eso viene aquí. Son muchos detalles que por esta vía no vamos a dar hoy, pero sí vamos a invitarlos para que nos acompañen en otra emisión. Adriana, muchas gracias. Gracias a ustedes, a los dos. Pobrecito Guillermo, gracias por el sacrificio, Guillermo. Yo soy la Yelling Lady, no tengo ningún problema. La señora gritona. Nos vamos, manténganse libres, hagan un esfuerzo por mantenerse libre, porque en este marco de situación que estamos viviendo es muy difícil mantenerse libre, pero por favor háganlo. Piensen lo que hemos comentado acá
y los que están en Venezuela no pierdan la esperanza, porque esto apenas comienza. Hay que empezar una lucha, pero una lucha conociendo lo que es el diagnóstico y la situación. Ahí nos va a ir mejor. Nos vamos, como siempre, con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vidas. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.